los costos y la empatía en los beneficios para empleados. Un espacio que hemos creado con el objetivo de conversar con ustedes sobre cuáles son los factores que impulsan la inflación médica y a su vez conducen al aumento del costo de los planes de beneficios para empleados. Cómo aprovechar el plan de beneficios para fomentar la productividad y el compromiso de sus empleados. Cómo construir una estrategia de beneficios integral. ¿Sabe cómo la colocación de su programa de seguros puede ayudarle a generar eficiencias en costos? Desde este momento y durante toda la sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en modo de silencio, por lo que le solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. A lo largo de la charla y al finalizar la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder a sus preguntas. En caso de requerir asistencia técnica durante la llamada, recuerde que puede escribirle a los miembros del panel a través de la opción chat, que encontrará en la parte inferior de las opciones en su pantalla y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. Queremos saludar a todos nuestros asistentes que hablan portugués y recordarles que cuentan con la opción de traducción simultánea. Solo deben hacer clic en el botón de interpretación y seleccionar la opción portugués. Tengan en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirán en su correo electrónico un enlace que les dará acceso al video de este evento. A continuación, los dejamos en compañía de nuestro panel de expertos. Son ellos, el doctor Diego Ramírez, líder regional de gestión salud de Mercer Marsh Beneficios, y Miguel Suárez, líder regional de gestión de mercados de Mercer Marsh Beneficios. Sean todos bienvenidos a nuestro evento. Adelante, Diego. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días para todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar a hablar sobre el tema de costos y beneficios, creemos que es muy importante entender cuál es la tendencia que hemos visto en los últimos años alrededor de los costos de los planes de salud patrocinados por empleadores. Y para ello vamos a utilizar la información de nuestro estudio regional, un estudio global, perdón, de tendencias médicas globales. Este estudio lo hacemos aplicando una encuesta a las aseguradoras en más de 50 países. Y en términos de resultados para la región de Latinoamérica, en las barras del lado derecho ustedes pueden ver la tendencia incremental que ha tenido la inflación de los planes médicos patrocinados por empleadores, esperando para el año 2020, de acuerdo con la respuesta de las aseguradoras, un incremento promedio para la región del orden del 13.4%, por encima de 2 dígitos. ¿Qué elementos o cuáles son los principales factores que impactan el gasto médico y los costos de los planes de salud? En primer lugar, tenemos los cambios en el estilo de vida y el envejecimiento de la población. Esto está asociado con una mayor prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas. Y aquí, de manera interesante, me gustaría mencionar lo que ustedes han visto, muchas de sus empresas que han aplicado encuestas de estratificación de riesgo, se han encontrado que entre un 30 y un 40% de sus empleados presentan alguna situación de base o alguna situación de factor de riesgo para COVID-19. El segundo punto tiene que ver con las tecnologías médicas y los nuevos avances en salud. Y recordemos que una de las promesas que se hace a través de los planes privados de salud es el acceso a tecnología, la accesibilidad y la calidad. Aquí la situación que experimentamos en la región de Latinoamérica es que la mayoría de estos productos, sean medicamentos, sean equipos inclusive de protección personal para el tema de COVID-19, sean nuevos equipos para diagnóstico o para tratamiento o medicamentos de última tecnología, se importan. Y la importación está normalmente sujeta a la tasa de cambio. Entonces, cualquier situación de devaluación que nosotros experimentemos en la región de Latinoamérica, en sus países, va a tener un efecto directo sobre el costo de la salud de los planes, especialmente si estamos hablando de planes privados patrocinados por ustedes como empleadores para sus empleados. El tercer punto tiene que ver con vacíos en el tema de la regulación y mecanismos de control, y desafortunadamente estamos viendo de alguna manera que los gobiernos, especialmente con COVID-19, están transfiriendo cada vez más la responsabilidad y los costos para los empleadores. Aquí yo creo que es muy importante que ustedes como organización revisen esas nuevas regulaciones, qué impacto tienen y cómo pueden mitigar y gestionar el riesgo que ella genera para ustedes.
Y por último, temas en los modelos de optimización de costos de salud que son inherentes al diseño del plan, es decir, cómo es el flujo de una persona que necesita atención en cuidado primario, cómo es el flujo de una persona que necesita una atención en nivel secundario, terciario o cuarto nivel de complejidad, y cómo estamos asegurando que ese proceso de flujo del individuo a través de los diferentes niveles es óptimo y no se están generando redundancias o sobrecostos innecesarios. O también que esa persona que está utilizando ese servicio de salud no esté cayendo en una situación donde hay una inducción a la demanda y un requerimiento de mayores exámenes o mayores servicios que no son necesarios. Por último, tenemos en este momento una gran incertidumbre y un comportamiento bastante errático de lo que ha sido la siniestralidad por COVID-19. Si bien es cierto, en algunos países ya empezamos a ver el impacto del alto costo, especialmente en países como México, en otros países como Chile, Colombia y Brasil, no hemos visto un impacto tan grande de COVID-19 específicamente. Y si a esto le sumamos el tema de la cancelación o la postergación de los tratamientos y los servicios, estamos viendo en algunos mercados un componente de siniestralidad que está a la baja, mientras que en otros países estamos viendo un componente de siniestralidad que está a la alta de manera importante. Entonces, quiero dejarles el mensaje de que todavía seguimos en un momento de mucha incertidumbre con respecto al impacto de COVID-19 en la siniestralidad de los planes médicos, pero definitivamente nos está generando a todos y cada uno de nosotros un dolor de cabeza para efectos de la estimación digamos, de las renovaciones para el año 2021. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el reto que ustedes tienen en estos momentos como organizaciones? Y digamos, tenemos por un lado la importancia de dar cuidado a la salud, de ser empáticos con su personal, de cuidar de ellos, y por el otro lado, la importancia de la resiliencia, el flujo de caja y el resultado de negocio. Nosotros podríamos decir que a diferencia de lo que sucedió en el 2009, esta crisis que estamos viviendo en el 2020 es una crisis de salud. Por lo tanto, cualquier movimiento o cualquier intervención que ustedes hagan de los planes médicos de salud puede tener un efecto nefasto en digamos, en la moral y la percepción de sus empleados. Y para ello acudo al estudio regional que acabamos de hacer hace un mes y medio sobre tendencias y cómo se están reinventando los beneficios en la región de Latinoamérica, donde encontramos que un 84% de las empresas nos han dicho que no van a tocar y que no han tocado el plan médico. Un 14% nos dice que lo están revisando, pero no han hecho ninguna modificación, ninguna reducción en las coberturas, y solo un 2% nos ha dicho que está haciendo algún tipo de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier decisión que ustedes hagan en este momento con los planes médicos de salud podría tener una cicatriz, digamos, tremenda en la moral digamos, y en la percepción de los empleados, especialmente por ser este año un año donde estamos enfrentando una pandemia que es una crisis de salud y tiene una conexión directa con la vida. Cuando nosotros vemos en los estudios de Health on Demand, cuando vemos cómo los empleadores, los tomadores de decisiones y los empleados perciben estas estrategias de salud y bienestar, encontramos que, por ejemplo, la seguridad sigue siendo una prioridad para los tomadores de decisión a nivel de las organizaciones. Los empleados que están motivados promueven 6 veces más su empresa. Y un 95% de las empresas dice que seguirá invirtiendo en salud como una prioridad para los próximos años. Y lo último que hemos visto es que a mayor variedad de beneficios, productos y servicios de salud y bienestar, encontramos una mayor retención de los empleados. Y vamos a ver eso en el siguiente slide sobre el estudio de Health on Demand, donde le preguntamos a los tomadores de decisiones, a las áreas de recursos humanos, a las áreas financieras, y le preguntamos a los empleados cómo perciben ellos una empresa que ofrece soluciones y programas de salud y bienestar. Y básicamente lo que hicimos fue categorizarlas en grupos. Encontramos que las empresas que ofrecen más de 10 soluciones alrededor de temas de salud y bienestar, que no son solamente el plan médico, que tienen que ver con telemedicina, que por fortuna fue, digamos, gracias a COVID-19, podríamos decir que es el único punto positivo, fue que pudimos tener aprobación prácticamente en todos los países de Latinoamérica
para la prestación de servicios de telemedicina. Pero cuando hablamos del número de ofertas, estamos hablando de telemedicina, teleterapia, programas de salud y bienestar, soluciones digitales en salud, atención odontológica, atención médica primaria, suministro de medicamentos, atención adicional de enfermedades catastróficas, cobertura internacional y los programas de bienestar que ustedes ya conocen. Es decir, que a mayor oferta de soluciones en salud y bienestar, encontramos que los empleados se sentían que su empleador estaba de manera genuina preocupado por su salud y bienestar. Los empleados también sentían y perciben que hay una menor probabilidad de que ellos dejen esta organización porque están más comprometidos, están más, digamos, satisfechos con lo que está ofreciendo su organización. También perciben que están confiados frente a que pueda pagar al final los servicios de salud y lo que ellos necesitan. Es decir, ellos perciben que si un empleador arma una estructura de programas de salud y bienestar integral con más soluciones, de alguna manera confían y tienen una credibilidad en lo que su empleador está definiendo y les está ayudando a optimizar los recursos de salud. Y por último, se sienten más motivados en su trabajo y en el rol que tienen dentro de la organización. Es decir, hay una correlación entre a mayor número de ofertas de servicios de salud y bienestar y programas de salud y bienestar con una mayor retención y satisfacción de los empleados. Ahora bien, en la siguiente vamos a ver cuáles serían esos 3 elementos que debemos considerar para la gestión, digamos, y para la contención de costos en estos tiempos de COVID-19. En primer lugar, debemos diseñar para generar valor. Es decir, debemos diseñar productos, planes de salud, soluciones multifactoriales de múltiples componentes para atender las diferentes necesidades de la población, los diferentes perfiles epidemiológicos que ustedes pueden tener dentro de su empresa. Es decir, si estamos en una empresa del sector de retail, posiblemente estamos hablando de una población más joven, concentrada en grandes ciudades, y que sería muy diferente si estuviéramos hablando de una población en el sector minero o en el sector manufacturero. Y esa demografía y esa población va a tener diferentes necesidades y diferentes componentes y necesidades en el diseño de los programas de salud y los planes de salud que serían aplicables de manera distinta. El segundo punto tiene que ver con la administración del riesgo en salud. Y es aquí, ¿cómo entiendo la epidemiología? ¿Cómo entiendo los factores, las condiciones médicas, los factores de riesgo que impactan a mi población? ¿Cuál es la tasa de natalidad? ¿Cuál es el número promedio de dependientes? ¿Cuáles son las potenciales demandas de sus dependientes desde el punto de vista de pediatría, de ginecobstetricia? O sea, ¿cómo estoy realmente haciendo una estrategia a partir del entendimiento de los datos de mi población? ¿Cómo se ha comportado el gasto médico y qué componentes del impulso del gasto médico he visto con una lente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico en la siniestralidad en los últimos 2 o 3 años? Si bien es cierto, nuestra encuesta global de tendencias médicas nos dice y habla sobre cáncer como primer impulsor del gasto a nivel global, estamos viendo algunas variaciones entre un país y otro, estamos viendo variaciones entre algunos grupos y otros, y es importante que ustedes entiendan cuál es realmente la información que hay en el detalle de la siniestralidad y las reclamaciones de su plan médico. Y en tercer lugar, tiene que ver con la optimización de recursos. Como les mencionaba, sentimos un peso cada vez más grande digamos, del sector gubernamental a ceder hacia los empleadores el costo de la salud. Y aquí creemos que es muy importante que ustedes como organización no solamente miren el plan médico, necesitamos mirar todos los componentes de inversión que ustedes hacen en los planes de salud, desde los servicios médicos empresariales, los programas de bienestar, su programa de riesgos profesionales, las contribuciones que hacen a la seguridad social, las contribuciones que hacen a la parte de riesgos laborales y el costo de su plan médico que ustedes hacen a través de un programa de beneficios. Creemos que hay una oportunidad muy interesante todavía de optimizar recursos, de identificar dónde hay traslape o una redundancia en las coberturas, dónde hay oportunidades de optimizar recursos y donde hay oportunidades de educar y ayudar a nuestros empleados a utilizar de una manera eficiente e inteligente todos estos componentes de salud y de bienestar que ofrecen las organizaciones. Todo esto en el marco del análisis de la información y todo esto en el marco de definir realmente una estrategia desde el punto de vista de negociación y visión de largo plazo. ¿Cómo quieren ustedes cuidar la salud y el bienestar de sus empleados
para los próximos 2 o 3 años. ¿Cómo quieren ustedes ser recordados por sus empleados en esta época una vez superemos la crisis de COVID-19? Adelante. Para esto, entonces, me gustaría darle la palabra a Miguel Suárez, que nos acompaña, para contarles a ustedes y compartir un poco sobre el proceso de cómo diseñar para generar valor. Adelante, Miguel, y gracias por tu compañía. Gracias, Diego. Hola a todos y buenos días, buenas tardes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Vamos a hablar entonces sobre el primer elemento que nos ha mencionado Diego y que consiste en diseñar para generar valor. Desde nuestra perspectiva, gestionar activamente el diseño del plan de salud es crucial para contener los costos. Estamos seguros que si los planes no cubren lo que es importante o no incentivan los comportamientos correctos, tanto empleadores como empleados pierden porque no estarán cumpliendo con el objetivo para el que fue creado el plan de salud. Estamos convencidos que, utilizando la experiencia en siniestralidad de su empresa, del mercado local, las tendencias locales y regionales y con el uso de las herramientas que en Mercer Más Beneficios tenemos, podremos ayudar a revisar, ajustar y diseñar los diferentes escenarios que nos permitan esta gestión activa de sus planes de salud. Quiero compartirles 6 puntos clave que consideramos serán de gran utilidad para ustedes en sus empresas. El primero consiste en poner especial cuidado en la competitividad que tiene el plan de salud, comparando las principales coberturas que se otorgan en la industria y utilizando efectivamente la información de las encuestas y los benchmarks con los que contamos en Mercer Más Beneficios. Así nosotros vamos creando diferentes escenarios de competencia sobre la prestación de salud y podremos tomar decisiones orientadas en la retención de sus empleados. A partir de esta información, podemos diseñar algunos escenarios y propuestas de ajuste de plan. Sin embargo, un segundo elemento fundamental es escuchar al empleado. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Y qué es lo que le gustaría se incorpore en el plan? Este segundo punto consiste en una escucha para descubrir y ponerle voz a los empleados en sus ideas y en sus necesidades. A través de los años, en seguros he descubierto el poder que tiene este segundo elemento. Recuerdo una empresa multinacional cuando recibimos su visita del corporativo para revisar el resultado y la propuesta de renovación de su plan de salud. Encontramos que la prestación no solo era competitiva en la industria, sino que incluso la participación de los empleados en el siniestro era mayor que en otras empresas. Y esto era lo que más valoraba el empleado. Es decir, ellos sabían que tendrían 100% de cobertura en el caso de un riesgo catastrófico. Una de las formas como el empleado participa en el costo es a través de los deducibles, coaseguros y copagos. En general, el empleado participa con la aportación que hacen en cada atención médica durante un siniestro o un servicio de salud. Este tercer punto consiste en un balance entre el costo del empleado y el resultado. Es decir, una aportación adecuada del empleado en la atención de salud con un impacto positivo en el resultado. La otra forma como aporta el empleado en el resultado es a través de contribución en las primas. Por eso en el cuarto punto recomendamos revisar la contribución del empleado, los límites de cobertura y la elegibilidad. Más adelante revisaremos algunos ejemplos concretos donde se trabajó particularmente en la elegibilidad y el alcance para los empleados y sus familias. La quinta recomendación consiste en explorar enfoques creativos para ser integrados dentro del proceso de negociación de placement. Por ejemplo, escenarios de renovación a largo plazo, donde incluso para el segundo año se tenga certeza y claridad de cuáles son los máximos y mínimos incrementos para esa renovación. Última recomendación, muy importante para la experiencia en siniestros de este año 2020 y para el 2021. Hay que separar la experiencia en siniestralidad con y sin el efecto de los casos de COVID-19. Es clave entender lo que ha ocurrido con la demanda rezagada. Esto es, aquellas cirugías electivas o casos donde los asegurados han decidido posponer su atención. Esto supone una reducción en la siniestralidad. Los casos de COVID, como mencionaba Diego al principio en la lámina sobre la inflación médica, los casos de COVID suponen un incremento en la siniestralidad.
pero además hay que cuidar la volatilidad financiera, la tendencia en la inflación médica y las posibles regulaciones que pueden ocurrir en los diferentes países de Latinoamérica y del Caribe. Cierro este primer elemento llamado diseñar para generar valor diciendo, use esquemas de costos compartidos para incentivar a los empleados a tomar decisiones inteligentes al momento de usar los servicios médicos. Los dejo nuevamente con Diego para revisar el segundo elemento, administrar el riesgo de salud. Gracias, Miguel. Cuando hablamos de administrar el riesgo en salud, creemos que lo fundamental es tener datos y es poder entender el detalle de los impulsores del gasto médico, es entender qué está pasando con la siniestralidad en el grupo completo, qué está pasando con la siniestralidad solamente en el grupo de los empleados, qué está pasando con la siniestralidad con o sin COVID-19 y qué está pasando con la siniestralidad con todos estos procedimientos y servicios que se quedaron cancelados o retrasados por COVID-19. Aquí tenemos una gran pregunta y una gran incertidumbre en estos momentos de qué va a pasar con todos esos procedimientos programados. Han tenido un impacto importante en la siniestralidad. Es decir, toda esta cancelación de servicios y procedimientos ha tenido un impacto para reducir la siniestralidad, pero también estamos expectantes y observantes para lo que va a suceder en el año 2021 cuando toda esta demanda rezagada vuelva a ser demandada por parte de los usuarios. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para administrar el riesgo en salud? Un equilibrio que se debe mantener es todo el soporte que nos da Miguel desde el punto de vista técnico, financiero, actuarial. Pero el otro componente es, esto es un tema de salud y bienestar. Entonces, ¿cómo voy a entender los riesgos de mi población? ¿Cómo voy a gestionar la salud de mi población? ¿Cómo voy a intervenir en los diferentes estadios de riesgo, salud, aplicaciones de la población que yo estoy administrando, ofreciendo programas como programas de salud y bienestar, programas para identificación de riesgos tempranos, poder ofrecer soluciones que sean personalizadas y que obviamente respeten todo el tema de confidencialidad y datos personales, como para aquellas personas que ya tienen alguna condición médica se ofrecen programas de gestión de casos para optimizar los recursos, para optimizar el flujo y la experiencia de ese individuo y los resultados en salud para esa persona. Cómo se pueden aplicar estrategias para los casos de alto costo, como por ejemplo la definición de centros de excelencia, la definición de segunda opinión médica, y cómo articular los recursos que usted invierte para el cuidado de la salud integral de su empleado, desde el plan privado de salud, el programa de bienestar y los recursos que usted tiene a través de la seguridad social y a través de los riesgos laborales. Entonces aquí me gustaría mencionar, por ejemplo, hoy encontramos todavía cierto traslape en programas que se ofrecen a través del Servicio Médico Empresarial y programas de bienestar en temas como vacuna contra influenza. Hoy encontramos cierto traslape entre los exámenes médicos anuales y lo que ustedes pueden estar ofreciendo a través de su programa de salud y bienestar, que se pagan por diferentes caminos. Hoy vemos también cierto traslape en algunas coberturas que, si bien es cierto, necesitan una atención a través del plan privado de salud, podrían ser diferidas a través de la seguridad social por el efecto de alto costo y por la baja probabilidad de que el caso se presente. Entonces, nosotros creemos fuertemente que la estrategia para el futuro, para las empresas, es realmente poner sobre la mesa todos los componentes de recursos y también todos los componentes de riesgo, salud, que ustedes necesitan atender para su población. Es un poco un ejercicio de salud pública, donde sabemos que hay unos recursos que son limitados y sabemos que hay unas necesidades de salud también que queremos cubrir al máximo, pero también con la limitación de estos recursos que tenemos para dar el mejor resultado en términos de calidad en salud, accesibilidad y obviamente productos y programas asequibles para el usuario y para el empleado. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos el continuum, digamos, del proceso de salud-enfermedad. Y estos son datos de nuestro histórico de los últimos 12 años trabajando en programas de salud y bienestar en la región de Latinoamérica. Podríamos categorizar a los empleados en 4 grandes grupos. El primer grupo son aquellos empleados que están saludables, sin factores de riesgo. Aquí estamos hablando que es entre un 8 y un 12% de la población, es decir, es el empleado que tiene un índice de masa corporal adecuado, hace ejercicio, tiene una dieta saludable, no fuma, no toma alcohol en exceso,
mantiene, digamos, hábitos de vida saludable, tiene un médico primario de atención médica, se hace su chequeo médico anual y como ustedes pueden ver, es uno de los grupos más pequeños. Entre un 8 y un 12% de nuestros empleados podrían estar dentro de ese grupo. ¿Qué debemos hacer con ellos? Mantenerlos en programas de prevención, acercarles estrategias de educación para mantenerlos dentro de ese grupo a través de soluciones digitales. El segundo grupo es el más robusto. El segundo grupo, estamos hablando de aquella población que es sana, pero ya tiene factores de riesgo. Es sana, pero tiene factores de riesgo porque fuma. Es sana, pero tiene factores de riesgo porque tiene sobrepeso, obesidad, colesterol alto. Es sana, pero tiene factores de riesgo porque no hace actividad física y lo hemos visto particularmente ahorita en tiempos de COVID-19 por el confinamiento. Es sano, pero está manejando un alto nivel de estrés que finalmente va a repercutir en su salud mental y en su salud física. En el tercer grupo tenemos a las personas que tienen alguna enfermedad. Y como mencionaba al principio, entre un 20 y un 30%, perdón, entre un 30 y un 40% de la población, con base en los estudios de estratificación de riesgo para retorno al trabajo seguro, encontramos que las personas entre 20 y 60, 65 años, que es su fuerza laboral activa, tenían alguna enfermedad subyacente o algún factor subyacente de riesgo para COVID-19. Y eso nos encaja, digamos, muy bien con este punto que podemos ver aquí en el grupo de enfermos y catastróficos que está entre un 24 a un 35%, va muy de la línea con ese porcentaje total. En ese grupo de los enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer programas de manejo de casos, tenemos que gestionar las redes, tenemos que proveer accesibilidad y calidad y tenemos que generar productos que sean asequibles para el empleado, es decir, que lo pueda utilizar, que lo pueda acceder a él y que pueda tener atención médica temprana. Y por último tenemos el grupo de los catastróficos, aquí estamos hablando entre un 2 a un 5% del total de la población. Estos son casos que ya definitivamente van a seguir utilizando servicios de alto costo, alta tecnología, con muy pocas probabilidades de que la persona se pueda recuperar o tener una recuperación al 100% de su salud. Y en ese caso lo que necesitamos buscar es desarrollar con la aseguradora, con los proveedores, centros de excelencia basados en calidad en salud, segunda opinión médica y programas de retorno al trabajo donde se pueda ver, por ejemplo, la posibilidad de hacer una reasignación y ver cómo esta persona se puede reincorporar de manera productiva a su fuerza de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, las variaciones que ustedes pueden tener dentro de su población son diferentes. Cada organización tiene un perfil diferente y con base en ese perfil es que ustedes pueden establecer su estrategia de gestión de riesgos en salud, más allá de solamente el manejo financiero. Muy bien, vamos entonces a la siguiente, por favor. Aquí quiero dejar a Miguel nuevamente para que nos cuente un poco cómo son las eficiencias financieras y la gestión de recursos. Adelante, Miguel. Gracias, Diego. Continuando entonces con el tercer elemento, vamos a hablar de esa optimización y colocación inteligente. Y quiero compartirles 7 consejos que pienso pueden aportar y ayudar en la optimización de esos recursos. El primero, una evaluación a través de un enfoque basado en la lealtad con la aseguradora y con los proveedores. Negociaciones a largo plazo con el reto en salud principalmente por los componentes de siniestralidad e inflación, como les hemos mencionado. Sin embargo, es posible establecer escenarios de incrementos en primas para el segundo año basados en niveles de siniestralidad observados. Comprendo que es importante revisar con frecuencia opciones en el mercado para otras aseguradoras y proveedores, pero estos últimos están dispuestos a establecer escenarios de mediano plazo, es decir, de 2 años, a través de fórmulas de renovación basadas en índices de siniestralidad, con fórmulas de dividendos para un buen resultado o prima de ajuste en un año de alta siniestralidad. El segundo consejo consiste en eliminar beneficios redundantes o duplicados. Cada grupo asegurado es distinto y es posible identificar aquellos beneficios que no tienen un impacto en el uso o en la percepción de los empleados y destinar el costo de la prima en otros beneficios. Incluso después de revisar si son beneficios con una prevalencia en un mercado o una industria, hay que recotizarlos y redirigir el recurso hacia otra cobertura. El tercero es la capacidad técnica, operativa y médica de los equipos especialistas de placement, operaciones y health management. En Mercer Más Beneficios podemos generar una diferencia contra otros corredores e intermediarios, negociar eficientemente con proveedores de atención médica para obtener precios favorables y competitivos a través de descuentos por volumen, precios empaquetados o incluso eliminando algún intermediario en la cadena de servicio. El cuarto
puede sugerir enfoques alternativos para la transferencia de riesgo, que van desde el autoseguro a través de un programa autoadministrado, un cash flow, y hasta esquemas de cautivas o enfoques completamente de riesgo para las aseguradoras. Más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos de éxito en donde hemos logrado cambios importantes. 5. Consolidar e incluso armonizar los planes, como lo mencioné en el primer elemento, diseñar para generar valor. 6. Implementar protocolos de adjudicación y administración de casos, no solo basados en precio, sino precio, servicio y valores agregados, que como Mercer Marsh Beneficios sumamos a nuestra propuesta de valor, además con alcance local, regional y global, a través de estrategias como multilatinas y clientes globales que tenemos en Mercer Marsh Beneficios. Simplificar la administración y la atención, delegando la operación en nosotros y en los mecanismos que las aseguradoras establecen para dar entrada a un enfoque plenamente estratégico y para la toma de decisiones de los planes de salud para los empleados. Hay muchas maneras de generar economías de escala y optimizar las prestaciones para los empleados. Vamos a revisar entonces ahora algunos ejemplos. 6 casos que nos parecen interesantes compartir con ustedes. En el primer caso, hablaremos de un cliente en México donde se analizaron los diferentes niveles de cobertura y beneficios que se otorgaban en su plan de salud. Para este cliente existían plan de medicamentos, plan de gasto médico mayor, clínica de salud ocupacional y otras iniciativas de atención a la salud como son consultorio médico in situ y planes de prevención de riesgos de salud. Al analizar cada uno de estos componentes, encontramos muchos traslapes, es decir, coberturas duplicadas que se pagaba por todos los servicios. Además, los procesos para acceder a cada uno de estos mecanismos de salud era diferente, es decir, no había un estándar en el proceso. Logramos, obviamente, ahorros por los traslapes y las coberturas duplicadas, pero incluso se motivó el uso de la cobertura de consulta de atención primaria. Esto con la finalidad de tener un impacto favorable en el gasto médico mayor, es decir, una atención y detección temprana de las enfermedades. Pasemos al segundo ejemplo. En Colombia, utilizamos la experiencia en siniestralidad de los últimos 5 años, donde principalmente las áreas de health management, desde el punto de vista médico y de la salud, así como el área de placement, desde la perspectiva técnica y de proyección de resultados, se lograron identificar aspectos donde se pudo lograr una contención de la siniestralidad y un balance en la aportación de los empleados en la prestación médica. Por supuesto que estas decisiones se comparan con la industria a través de los benchmarks y después se toma la decisión de cambios en el diseño del plan en un governance con el propio cliente. El resultado es establecer una estrategia de equilibrio entre los cambios del plan y la aportación al empleado y al empleador y una ejecución en fases. En este caso, en el primer año se incluyó un copago en los exámenes de diagnóstico que tenía alta frecuencia, es decir, equilibrio en la contribución del empleado. En el segundo año, una alineación de las coberturas hacia la tendencia y prevalencia en el mercado. En mi experiencia debo decir que esta es una labor continua. Los cambios que se realicen hoy tienen una vigencia e impacto para los próximos 2 o 3 años en promedio. Y después hay que volver a realizar ajustes. Sin embargo, la revisión y la supervisión de la competitividad del plan de salud tiene que ser un trabajo de todos los años. El tercer ejemplo en Chile, con un análisis de siniestralidad, perfil de la población y frecuencia y utilización de los servicios, fue posible tomar la decisión y rediseñar hacia un plan flexible. No es un trabajo de una semana o 2, es un trabajo que lleva tiempo, revisando las necesidades de la empresa, las expectativas de los empleados y las oportunidades de productos y coberturas que estén disponibles en el mercado. En este ejemplo, se incorporó no solo el plan médico, sino la prestación del seguro de vida, el plan dental y la cobertura catastrófica que el cliente daba en favor de sus empleados. En un esquema flexible, verdaderamente flexible y no solo de planes opcionales, la contribución del empleado llega a ser también en la aportación de las primas. Como explicamos en el primer elemento del diseño de la cobertura, esto da espacio a la empresa para reinvertir los recursos actuales
y ampliar la prestación. En el caso de Chile, gracias a este cambio, se logró incrementar la prestación que solo daba cobertura al 50% de los empleados a una cobertura para el 100%, sin que esto necesariamente represente un incremento en el presupuesto de la empresa. En algunos países como Brasil e incluso recientemente Perú, se están analizando beneficios como la cobertura en el extranjero o cobertura internacional para modificarlas hacia coberturas para expatriados, coberturas de asistencia en viajes, ya sea por emergencia o por otro tipo de riesgos, coberturas internacionales para clientes con presencia multilatina. Hablando de diferentes esquemas para la transferencia de riesgo, en el caso número 5, desde México logramos una exitosa transición en un cliente que buscaba migrar el riesgo con la aseguradora local a un riesgo hacia su cautiva con decisión en Londres. Hoy, todos los años se revisa con el cliente en Londres los cambios y ajustes al plan médico basados en utilización, necesidades locales, benchmark de la industria en cada uno de los países de Latinoamérica donde el cliente tiene presencia, y el equipo todo el tiempo está en contacto con el cliente analizando y tomando decisiones para el proceso de renovación. Finalmente les comparto el último caso. Un prospecto donde nos pide desde su corporativo en Europa analizar el plan médico y darle un análisis detallado de dónde se encontraban las principales desviaciones. Fue un reto importante porque la estructura del programa era un programa híbrido. Es decir, después de algunos años de compras y adquisiciones exitosas del cliente, tuvo que trabajar revisando, analizando un plan que integraba, en algunos casos, cash flow, plan asegurado, excesos, pólizas individuales, una combinación de cobertura para empleados, familiares y jubilados, en fin, un híbrido. Y hacer una propuesta de nuestro lado de armonización y después identificar dónde se encontraban las principales desviaciones. Hoy puedo decir que trabajamos con este cliente siendo su corredor. Estamos en un proceso de análisis ahora y diseño para un plan flexible. Estos son algunos ejemplos que nos muestran cómo podemos incorporar los 3 elementos que hemos platicado y que puede resultar en una decisión exitosa al momento de la renovación, haciendo el plan médico y de las prestaciones sostenibles en el tiempo. Veamos ahora un resumen de cómo podemos ayudarles y para lo cual invito a Diego a que nos acompañe en este sumario final. Perfecto. Entonces, a través de esta conversación del día de hoy, queremos plantear los siguientes puntos de cómo diseñar para generar valor. Es muy importante tener en cuenta el benchmark de beneficios. Eso les va a ayudar a ustedes a tener un entendimiento del referente de mercado y cómo ustedes pueden también retar ese referente de mercado en la medida en que ustedes desarrollen coberturas políticas o condiciones que sean aplicables y que sean necesarias para su población. Escuchar a los empleados, entender sus necesidades, entender su percepción, entender el costo de bolsillo que están experimentando con el diseño actual, entender también dónde están dispuestos ellos a contribuir, hacer un rediseño de los planes con políticas, ya sean locales, regionales o globales. En estos tiempos de COVID-19 vimos un gran valor para aquellas empresas que tenían un claro, digamos, governance con respecto a las políticas de estrategias de planes de beneficios a nivel regional o global. Hacer también una consideración de cómo se entregan esos beneficios y una posibilidad es a través de un programa de beneficios flexibles. Recuerden, además de los beneficios que se puedan tener desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de transferencia de costos al empleado, es cómo ustedes vuelven a sus consumidores de salud y de beneficios unas personas activamente involucradas en el proceso de la toma de decisiones y unos consumidores mucho más inteligentes de beneficios y mucho más inteligentes al final de lo que tiene que ver con los costos de la salud. Y obviamente, y con mucho peso ha tenido en este último semestre todo el tema de comunicaciones a empleados. Hemos visto cómo COVID-19 generó una ventana impresionante para hablar e interactuar con los empleados en términos de retorno al trabajo, en términos de condiciones de seguridad. Y en estos momentos, ante una situación en la que vamos a convivir por 1 año y medio, 2 años más con COVID-19, a pesar de que la vacuna va a salir, sabemos que esa vacuna tiene unas prioridades
para el personal de salud, para las fuerzas militares, para la gente que está en primera línea y para los grupos de riesgo. Creemos que vamos a estar en esta situación por lo menos por 1 año y medio o 2 años. En ese orden de ideas necesitamos mantener a nuestros empleados muy bien comunicados. ¿Cómo van a enfrentar la situación de cierre de año, de fiestas de final de año? ¿Cómo van a hacer una estrategia para su vida personal, para poder retornar al trabajo, pero también para poder cuidar de sus familias y su entorno y cómo ellos pues van y vienen y regresan de su trabajo? El segundo componente tiene que ver con, digamos, un enfoque de la administración del riesgo basada en datos. Es decir, un análisis blando desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista médico, de la siniestralidad, entender cuáles son los impulsores del gasto, cuál va a ser el efecto colateral de COVID-19. Recordemos que el efecto no es solamente directo en los casos positivos de COVID-19 o en los casos catastróficos que se compliquen. Nosotros tenemos dentro del grupo, digamos, de empleados activos, tenemos una población relativamente de menor riesgo, porque estamos hablando de población de entre 20 y 60 años. Sin embargo, más allá del efecto directo de COVID-19, debemos considerar el efecto colateral de COVID-19 en nuestra población desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de terminación o cancelación o postergación de los tratamientos para enfermedades crónicas o la cancelación y postergación de procedimientos quirúrgicos. Es muy importante que ustedes miren cómo van a gestionar esos componentes y esa demanda rezagada que va a quedar para el año 2021. Es muy importante también desarrollar programas de salud y bienestar donde se haga un abordaje integral desde lo físico, la salud mental, la salud social y financiera de los empleados y finalmente tener un partnership con proveedores preferentes, que es algo que nosotros hacemos en Mercer Más Beneficios desde el punto de vista de servicios de salud, servicios médicos empresariales, proveedores para riesgos laborales, vacunas y soluciones digitales en salud. Por último, voy a dar la palabra a Miguel para que nos acompañe en las estrategias y las soluciones que los clientes pueden identificar en cuanto a temas de colocación y eficiencias en optimización de recursos. Gracias, Diego. En síntesis, desde la perspectiva de operaciones y de placement, pero también de health management, podemos ayudar entendiendo, identificando y negociando sobre plataformas de administración, ya sea basados en nuestros procesos, en Mercer Más Beneficios o algunas plataformas y procesos que las aseguradoras y proveedores nos brindan para dar atención y servicio a todos nuestros asegurados. Brindar los servicios de corretaje, pero también una asesoría actuarial, financiera y gestión en salud a través de análisis de datos, incorporando en el análisis variables como utilización o frecuencia, severidad y costos por servicio, y aportar con un esquema de administración global de beneficios. En los equipos de operaciones, placement y health management en la región, estamos seguros que hay algún colega en Mercer Más Beneficios que puede ayudarnos en el análisis, la implementación y la negociación de su plan médico, porque tiene la experiencia que apoyará y agregará valor para su empresa. Muchísimas gracias. Los dejo ahora con Gustavo Taborda para que demos paso a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Vamos a ver algunas preguntas que hemos recibido, no sin antes recordarles que en la parte inferior de sus pantallas hay un panel que dice preguntas y respuestas. A través de esa opción pueden interactuar directamente con nuestros expertos, Miguel Suárez y Diego Ramírez. Bueno, hemos recibido algunas preguntas e incluso comentarios por el chat. Voy a entrar a leer algunas de ellas. La primera que tenemos aquí es, ¿los planes opcionales son lo mismo que los planes flexibles? Bien, gracias Gustavo por la pregunta. Yo identifico una diferencia importante. Pensemos que hoy existe un plan médico que tiene cierto límite o cierto alcance de cobertura y lo que buscamos es incorporar un elemento que complemente ese plan médico. Eso normalmente lo hacemos a través de un plan opcional y este plan opcional a través de alguna plataforma se implementa para que los empleados puedan decidir contratarlo o no contratarlo y lo pagan directamente ellos. Entonces, esto es lo que fundamentalmente hace un plan opcional, complementa el alcance de una cobertura o la prestación del plan de salud.
Un plan flexible va más allá que eso. Les ponía yo el ejemplo de Chile, donde logramos analizar la prestación en salud en una empresa, donde daba cobertura solo al 50% de los empleados y sus dependientes, y con el rediseño de las coberturas logramos el alcance para el 100%, sin que esto implique necesariamente, decíamos, un incremento en el costo para el empleador. ¿Qué hacemos nosotros en el plan flexible? Tenemos que analizar el alcance completo de la prestación actual y proponer un escenario donde efectivamente combinemos todas las variables. Hablaba yo en ese ejemplo incluso que jugamos con el plan, la cobertura de vida, el plan dental, la cobertura catastrófica, pero hay otros elementos que también Diego mencionaba, ¿no? Durante la presentación. Los servicios médicos in situ en la empresa, los programas de wellness. Podemos jugar con todas las variables y en eso consiste un plan flexible, donde juguemos con todas las variables y pongamos a disposición del empleador y de los empleados diferentes alternativas y el empleado pueda escoger en dónde o cuál es el alcance de cobertura que requiere, con base en su situación personal e individual de vida. Fundamentalmente esta es la diferencia. Opcionales, un complemento y el empleado paga por ese beneficio, y en un plan flexible jugamos con muchas más variables para lograr precisamente que cada uno seleccione lo que requiere con base en su situación individual. Diego, no sé si quieras agregar algo más acá. Sí, hay otros componentes también de los planes de flexibles que tienen que ver con la optimización de impuestos, con la posibilidad de personalizar, digamos, la experiencia del empleado de acuerdo con sus necesidades o su momento de vida. Pero ese componente también de impuestos es importante tanto para el empleador como para el empleado jugar con esos componentes de los beneficios antes de impuestos. Muy bien. Tengo por aquí otra pregunta. Creo que también puede tener un poco de los componentes de uno y otro. Dice, ¿cómo poder agregar un beneficio para un empleado que está por jubilarse? Bueno, yo quisiera de pronto aquí hablar para ese grupo entre los 60 y los 64 años. En tiempos de COVID-19, efectivamente, nosotros estamos viendo algunas organizaciones, sobre todo para empleados de alto riesgo, tomando algunas decisiones en este segmento. Si no es posible hacer una reasignación de funciones trabajando desde casa o de manera remota, hay algunas empresas que están considerando el tema del retiro anticipado. Lo otro que nosotros vimos en la encuesta de Reinventar los Beneficios fue que un 23% de las empresas están dejando algún tipo de cobertura en salud cuando están haciendo ajustes en su plantilla de personal. Y un 6% están ofreciendo cobertura hasta por más de 12 meses para empleados que se retiran de la organización. Eso tiene de bueno la parte de responsabilidad social, la parte de empatía hacia el empleado. Puede tener de contraproducente que esta población que se queda por fuera de la fuerza laboral, pero se queda con el beneficio de salud, pueda impactar de manera importante en la siniestralidad y en los cálculos y los ajustes de primas para los años subsiguientes. Es un tema complejo, depende también de la regulación y la legislación en el país y la responsabilidad desde el punto de vista, digamos, de obligaciones que pueda generar para el empleador. Por lo tanto, pues hay que mirarlo con bastante cuidado. Y también creo que es importante que lo miremos desde la perspectiva de diversidad e inclusión, es decir, que las medidas que se tomen y las intervenciones que se tomen realmente hayan agotado todas las instancias y hayan respetado la individualidad y también la necesidad de cubrir y dar más a estos grupos vulnerables en estos momentos de COVID-19. No sé, Miguel, si tú tengas algún comentario adicional. Coincido plenamente contigo, Diego. Yo agregaría que desde el punto de vista técnico es un gran reto en nuestra región. A diferencia, y siempre contrasto cuando me preguntan al respecto de jubilados, contrasto mucho con lo que ocurre en Europa. En nuestra región, en Latinoamérica, todavía hay muchos países donde hay mucha población joven. Pero en los próximos 20, 25 años, en algunos países hasta 30, se estima que el número de personas en edad de jubilación será un porcentaje importante. Hoy en algunos países estos grupos no llegan a más de 10% de la población. Entonces es un gran reto.
Y hay que trabajar efectivamente, como mencionas, Diego, en, primero, legislación local, en diseño de productos con aseguradoras. Y creemos que como Mercer Más Beneficios podemos empujar en estas dos directrices. Hoy mismo en México en particular estamos comenzando a tener un diálogo con algunas aseguradoras para el desarrollo de estos productos, porque efectivamente termina la edad laboral, en algunos casos hay una extensión por 12 meses y eso tiene un aspecto positivo, como menciona Diego, pero después, ¿qué sigue? ¿No? ¿Dónde va a quedar la cobertura o dónde va a quedar la atención? Y tenemos que buscar algunos elementos que complementen probablemente la salud pública que existe en el país. Para allá vamos, repito, en algunos años estaremos con tasas y porcentajes mayores de gente en estos grupos y hay que trabajar desde ahora para poder tener esos productos en los próximos 25 o 30 años. Muy bien. Yo creo que tenemos tiempo de hacer todavía un par de preguntas. Tengo aquí un par de preguntas todavía. Pregunta Ana Salas, ¿es la jubilación anticipada una tendencia de mercado? Bueno, lo estamos viendo, empezó a puntear en nuestro estudio de tendencias reinventando los beneficios. Yo creo que hablar de una práctica en menos del 1 o 2% del mercado, no necesariamente podríamos decir que es una tendencia, pero empezamos a ver algo que no habíamos visto antes. Y COVID-19 nos ha generado un nivel de conciencia muy alto sobre los grupos vulnerables. También vemos, por ejemplo, algunas empresas considerando retiros anticipados para empleados que cuidan de otros, por ejemplo, que son cuidadores de un niño con discapacidad permanente para toda la vida, o que son empleados que tienen una responsabilidad con una esposa o un familiar primario con una situación de discapacidad. Yo creo que más que una tendencia específicamente sobre el retiro anticipado, creo que lo que estamos viendo en estos momentos derivado del COVID-19 es una necesidad muy apremiante de flexibilidad, de realmente pensar en estrategias de contratación, estrategias de formas de trabajo para los empleados que sean más flexibles. Y yo creo que esta es una pequeña puntita, digamos, de una pequeña señal de lo que se va a venir posiblemente para los próximos años después de COVID-19 en términos de flexibilidad. Muy bien. Les recuerdo que en el chat les hemos dejado el enlace que los puede llevar, que los llevará a la descarga, al sitio, a la landing page donde pueden descargar el estudio regional que hicimos sobre la reinvención de beneficios, que es del que Diego ha estado hablando durante las últimas preguntas. Vamos con una última pregunta y dice aquí, si no tengo afectación en mi siniestralidad relacionada directamente con la pandemia, ¿cómo debería revisar este aspecto? ¿Qué otros consejos sería importante tener en cuenta al momento de gestionar la renovación? ¿Debería eliminar coberturas o restringir el acceso al plan por parte de los empleados? Bueno, si quieres, Miguel, yo empiezo y luego tú complementas. Bien. Definitivamente, pues los planes de salud y los planes médicos son básicamente una cobertura de riesgo. Me parece excelente y por fortuna no han tenido casos catastróficos, pero recordemos que en el mejor escenario nosotros esperamos que dentro de 1 año y medio, 2 años pasemos la crisis de COVID-19. Es decir, todavía tenemos que seguir siendo expectantes y si no hubo un caso catastrófico en este momento, posiblemente, desafortunadamente, pueda suceder el año entrante. Entonces, hay que tomar, digamos, esa información con pinzas y con cuidado, porque vamos a estar en esto. Ya mencioné que difícilmente, si la vacuna sale en los próximos 2 o 3 meses, difícilmente vamos a tener acceso para toda la población a la vacuna o para todos los tratamientos por un tema de distribución y un tema también de prioridades de grupos de riesgo y vulnerabilidad. Yo creo también que hay un tema de observación que tenemos que considerar para el año entrante con respecto a la demanda rezagada. Es decir, el año entrante vamos a tener el doble de cirugías que no se demandaron este año, la cirugía de rodilla, la cirugía de columna, la cirugía de otorrino, que no se hicieron este año y que se van a sumar a la demanda que esperamos para el año 2021. Entonces, también va a haber un punto donde se pueda duplicar la demanda de servicios. Sabemos que todavía pues hay restricciones en el sistema de salud, todavía hay capacidades instaladas que están contenidas por los gobiernos, por regulaciones de los gobiernos, pero también empezamos a ver, por ejemplo, en otros mercados como en España,
y en Europa, donde las clínicas cardiológicas, las clínicas especializadas en cirugía de columna, ortopédica, empezaron a abrir con su capacidad instalada full o inclusive por encima para poder dar, digamos, atención a todos esos procedimientos que se cancelaron. Entonces, yo creo que estamos en un año, estos 2 años de mucha volatilidad. Yo creo que lo más importante es estar muy cerca de la siniestralidad, del comportamiento del gasto, entender también lo que seguramente ha sucedido, pero todavía no se ha facturado del IBNR, para poder entender la fotografía completa y ser prudentes. Creo finalmente que reducir coberturas o quitar beneficios en este momento sería un impacto muy negativo, porque, como les dije, es una crisis de salud y es una crisis de salud donde la gente le da un alto valor a los beneficios relacionados con salud y bienestar. Adelante, Miguel, tus comentarios. Gracias. Yo solo agregaría 2 cosas. Entonces, analizar y rediseñar o redirigir precisamente la prestación. No eliminar, como dice Diego, ¿no? Sino redirigir la prestación, porque sí creemos que es de un alto valor y lo dicen las encuestas y los benchmarks que hemos hecho. Y por otro lado, específicamente en el análisis de la siniestralidad de la información. Separar todos los componentes al momento de la renovación. Lo que es una utilización del servicio médico que es normal y natural, identificando todas esas cirugías o eventos que se han pospuesto, como mencionaba ahora Diego, y por otro lado COVID. Con estos 3 componentes, entonces sí tendremos una foto y una película más realista de lo que está ocurriendo hoy y lo que puede seguir ocurriendo en los próximos años de renovación. Y acompañar el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Con una comparativa de los benchmarks y la información que tenemos. Muy bien, se nos quedan algunas preguntas por responder, pero ya estamos sobre el tiempo en aras de respetar ese compromiso que tenemos con todos. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro evento en línea de hoy. Tenga en cuenta que durante los próximos días recibirá en su correo electrónico un mensaje que le dará acceso a la repetición de este evento y a la descarga de nuestro punto de vista balanceando costos y empatía en los beneficios para empleados, un documento que trae un análisis con mayor profundidad de los temas que hemos abordado en nuestro webinar de hoy. Si tiene dudas y requiere una asesoría puntual, puede ponerse en contacto con nuestros especialistas de Mercer Marsh Beneficios. Recuerde que estamos ahí para ayudarlos. Esta fue una presentación de Mercer Marsh Beneficios, líderes mundiales en la gestión de riesgos, seguros y beneficios de personas. Para más información de nuestro negocio, visite www.mercermarshbeneficios.com. Que tengan todos un feliz día.